Les doy la más bien cordial bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Verónica Pizarro y soy la directora de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría. Estamos muy agradecidos desde las escuelas de pregrado a que todos ustedes puedan asistir a la segunda sesión de este ciclo de conversatorios. Estos son espacios que tienen por objeto reunirnos a conversar, distendernos y encontrarnos en torno a la cultura entre todos nosotros, funcionarios y funcionarias, estudiantes, comunidad, investigadores e investigadoras, y todos de diversas áreas de nuestro entorno social y científico. La invitación siempre es a que participen todos los jueves hasta el 26 de noviembre para que reflexionemos sobre cultura y actualidad. Iniciamos la semana antepasada, si lo recuerdan algunos que asistieron, con el profesor de nuestra facultad, Gabriel Salazar. Y hoy tenemos el agrado de contar con la participación del destacado neurocientífico Pedro Maldonado, director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien agradecemos estar aquí con nosotros y nosotras. En un contexto histórico muy especial y significativo, en donde estamos viviendo procesos decisivos para nuestro país, después de haber decidido, a través de un plebiscito, construir juntos una nueva constitución. Pedro nos expondrá los beneficios de comprender cómo funciona nuestro cerebro para así empatizar de mejor manera con las diversas percepciones del mundo que nos rodean y forman nuestra sociedad, en tiempos en los que repensar la forma en que colaboramos unas con otros y otras. Las y los invitamos ahora a acompañarnos a iniciar y disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Mira, acá lo tengo. Mira, este. Ya. ¿Te gusta, no? Sí, bueno, los colores, sobrio, me gustan, bonito. Bonito, ¿sí o no? Lindo. Sí. Mira, pero lo único que no me gusta mucho es como el ojo, el centro. ¿Qué ojo? ¿Qué ojo del centro? Lo que hay al centro, es un ojo, ¿no? No, estáis loco, eso no es un ojo, no. No, lo que pasa es que la pintora pinta así, ¿ya? Como con perspectivas. Entonces pareciera como un remolino, algo, pero un ojo no es. Bueno, por eso mismo, sí, eso lo sé, pero por la forma y los colores, es un ojo eso, ¿no? No, estáis loco. O sea, ella no pinta realismo, no es un ojo. Ya. Por eso no hay un cuadro en esta casa, difícil ponerse de acuerdo con lo que uno era el MoMA. Ay, qué pesado. Lo único que te estoy diciendo es que ahí no veo un Ah, ojo. ya, está O sea, bien. que es un remolino. ¿Ya? O sea, eso es lo único. O sea, ya, pero si queréis, no sé, googleo a la autora y vemos qué dice ella de su cuadro. No googleemos a la autora, además que nosotros no vamos a comprar este cuadro. No, claramente no vamos a comprar ese cuadro, si ese cuadro vale 5 millones de pesos. Sí. Lo que yo pensaba, lo que te dije, decirle a Lian que él pinte algo parecido. ¿Te tinca? Sí, se escucha, pero es que lo único que no me queda claro de Elian es que Elian nos va a regalar el cuadro o hay que comprárselo. ¿Cómo no los va a regalar? Obvio que no los va a vender, po. O sea, imagínate, a los artistas les ha ido pésimo en esta pandemia. O sea, mínimo ayudarlo. Bueno, pero si se trata de ayudar, te recuerdo que el primero que tenemos que ayudar es al Leo. ¿A qué leo? Al Leo, po, mi amigo, el actor. Ah, sí, sí. Bueno, pero hay que veamos primero si tenemos que pagar la matrícula de los niños el próximo año en el colegio. No, yo no voy a pagar nada. O sea, mientras no se sepa si los niños entran o no al colegio. Bueno, pero eso es imposible saberlo. Ya, es que imagínate, ¿eh? Imagínate, llega marzo, pagamos matrícula, compramos útiles escolares, volvemos a comprar uniformes para que los niños se queden en la casa. Bueno, entonces, no sé, decídete de una vez por todas y metemos a los niños en un colegio municipal. A ver, espérate, dame uno, ¿Qué? un Super 8. Mm. No, ya sé, no, si yo no digo que no los metamos, no sé, me da lo mismo, ¿ya? Pero encuentro que hay que ver los pros y los contras. Sí. Espérate. Eh, Mira, creo que acá está este rojo. Este rojo es precioso, este me encanta, porque necesitamos así como un color fuerte, ¿no? Este burdeo, no, Es rojo, ¿cómo que burdeo con negro, no, me carga, no.
No, este sí que no. Ya, pero escúchame, ¿tú de verdad estás de acuerdo con meterlo en un colegio municipal? Porque si estás de acuerdo, démosle. Sí, sí, igual es una buena opción, pero un poquito. Lo que pasa es que igual pienso ¿Mm? que los niños se han encariñado con el colegio, Mm. sus amiguitos, no sé. Igual es verdad que es bueno tener opciones, no sé. No, es que démosle, Ya, démosle, hagámoslo. démosle. Ya, dime en cuál. No sé, se supone que uno los mete al que está más cerca de la casa, ¿no? ¿Viste? Mejor todavía, pues más encima el de ahora no queda lejos. Ah, Espérate, ¿eh? espérate. ¿Mm? Ve uno por acá. No, este sí, mira. Este me encanta porque está lleno de colores, así, y esta puerta que está acá abre un mundo así. ¿Puerta? ¿Qué puerta? La puerta, ¿sabes qué? Elige tú, no, no voy a dejar de... Es que elige tú mejor, porque... No. Yo estoy acá viendo lo de los colegios municipales. Mm, Mira, malas noticias. ¿eh? Las postulaciones cerraron hace 2 semanas, ¿ya? Y uno no elige el colegio más cerca de tu casa. No. Es una tómbola, ¿cachai? Y la tómbola puede salir, ellos te designan en el fondo del colegio. O sea, básicamente cagamos. Y yo te dije que viéramos esto hace 2 meses, ¿no? ¿Y por qué no lo viste tú? Bueno, porque, no sé, recuerdo que conversábamos y tú me dijiste que te iba a mirar. A ver, perdona, pero no sé. Yo también pensé que la pandemia iba a durar a lo más 2 semanas, que los niños iban a volver al colegio y que nosotros íbamos de nuevo a tener pega. Bueno, nos podemos poner de acuerdo en un cuadro y nos vamos a poner de acuerdo con el colegio de los niños. Además que te recuerdo que la última vez terminamos eligiendo un colegio así, al Caricello, ¿no? Sí, en todo caso. Bueno, no sé. Lo único que está claro es que no sabemos si el próximo año va a haber colegio. No sabemos si el próximo año vamos a tener plata o no para pagar el colegio. O sea, no sé. La nueva constitución. Ojalá. Vamos. No, si no, ¿sabéis qué? Me pongo el uniforme y voy a saltar torniquete yo. No. Primero veamos, intentemos ponernos de acuerdo de una vez por todas. ¿En qué? ¿En el colegio o en el cuadro? En la nueva constitución. Sí, sé, es que estoy molestando. ¿Sabes qué? ¿Ah? Con mi mamá. No, a tu mamá, o sea, para desempatar. Es trampa eso. No para desempatar. Ella puede ser una segunda opinión y eso es bueno. Bueno, segunda opinión, tu opinión, dos opiniones, yo ahí ya no. Me conozco el final, no, gracias. Pero a ver, espérate. ¿De qué crees que te estoy hablando? ¿Del colegio o del cuadro? Del, del cuadro. No, del colegio. Del, Dame otro super 8. no, no quedan. Ya te los comiste todos. Hola, bueno, muchas gracias María de los Ángeles y Carlos por hacernos esta excelente presentación donde los temas eran un poco obvios, ¿cierto? Cómo vemos el mundo y cómo tomamos decisiones. Muchas gracias por la introducción y voy a compartir ahora una presentación que espero que todos vean. Esta primera diapositiva, si alguien, cualquier persona me confirme que efectivamente están viendo esto, estaré feliz. No, todavía no vemos la presentación, Pedro. No ven la presentación. No. ¿Qué es lo que ven? Te vemos aquí. Muy bien, entonces, pantalla. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí tienes que poner la presentación. muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Ahora se ve? Sí. Ya, muy bien. Voy a tratar de esconder alguna parte. Bien, yo quiero contarles un poco desde cómo la neurociencia mira estos dos temas, ¿cierto? La realidad y la toma de decisiones. Quiero presentarles no pasa nada con este cambio, ahí sí, a físico inglés William Gilbert, que probablemente nadie de ustedes ha escuchado hablar antes. Pero este científico fue uno de los primeros que describió el electromagnetismo e incluso propuso que la Tierra era un imán. Pero ¿por qué pasaron siglos antes de que alguien hablara de esto del magnetismo e incluso después que él lo propusiera?
el magnetismo parece ser un concepto científico que no percibimos, no lo sentimos. De todo el espectro magnético, en realidad nosotros los humanos somos sensibles a una fracción de todo este componente que nos envuelve del mundo físico. Estas ondas electromagnéticas van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, y una fracción muy pequeña de esto que está muy al centro, que ustedes ven aquí en varios colores, es la única parte del espectro en donde nosotros humanos somos sensibles. Entonces, esto inmediatamente sugiere una pregunta importante. Entonces, si hay todo este otro mundo físico, ¿por qué no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos y no somos capaces de incorporarlos como parte de nuestro mundo? Quizás la respuesta tiene que ver con que el mundo sobre el cual podemos hablar, sentir y tocar, tiene que ver con aquello en que nosotros como organismos biológicos tenemos sensores. Nuestro cerebro humano, como el que aparece acá, es limitado. En realidad, no es un órgano que es capaz de representar completamente el mundo, porque el mundo tiene muchas variables físicas, pero solo si nosotros tenemos los sensores apropiados para poder capturar alguna de estas cosas, esta viene a formar parte del mundo. Levantemos nuestras cabezas por un instante, miremos hacia en nuestro entorno, ¿cierto? Vemos objetos, quizás olemos, escuchamos cosas, pero ¿es ese el mundo? ¿Es el mundo que yo veo, el que toco, el que huelo, la fiel representación del mundo físico en que nosotros nos movemos? Esta es una pregunta muy importante porque la percepción y nuestra conducta generalmente sugiere que uno se conduce con el mundo convencido de lo que uno ve es, lo que uno escucha es lo que es, lo que uno toca es lo que es. Y generalmente nos movemos y nos relacionamos con otro con esa convicción. Sin embargo, quiero en este rato poner una duda acerca de ese convencimiento. Los humanos tenemos solamente algunos órganos que nos permiten con algún tipo de sensores capturar algunas cosas físicas de las que ocurren en el mundo. A través de nuestra lengua podemos capturar químicos, nuestro olfato y tener olores, ¿cierto? Y gustos. Con nuestro oído podemos escuchar y tener sensación, ¿cierto? Auditiva. Tocamos con las manos, sentimos temperatura y con el ojo vemos. Pero si nos comparamos con otros animales, nos damos cuenta de que nosotros solo vemos parcialmente el mundo. Otros animales pueden efectivamente capturar campos electromagnéticos, eléctricos, infrarrojos, etc. Entonces nosotros como humanos en realidad ni siquiera tenemos los sensores que fueran capaces de capturar todo el mundo. Y particularmente voy a mostrar un par de ejemplos de cómo ocurre esto en nuestro sistema visual, porque somos animales muy visuales. Ustedes ven aquí a la izquierda un corte del ojo donde la luz llega desde acá al lado izquierdo e impacta finalmente una lámina que llamamos retina, ¿cierto? Donde hay una serie de células receptoras. Particularmente interesantes son estas células que llamamos conos, porque efectivamente tienen una parte de ellas que parece cono. Y si ustedes recuerdan algo, ¿cierto?, de la biología del colegio, podrán recordar que en nuestras retinas tenemos 3 tipos y que gracias a estos 3 tipos somos capaces de percibir colores. Y esto es lo que experimentamos la mayoría de nosotros. Ustedes pueden ver en la pantalla, ¿cierto?, varios colores, ¿cierto?, rojo, verde, azul, amarillo, violeta, ciano y blanco. Y la mayoría de nosotros quizás puede pensar que lo que hacen nuestros ojos es capturar, ¿cierto?, las longitudes de onda de los colores que corresponden a cada una de estas cosas y que el color es lo que está en la pantalla, ¿cierto? Y decimos en la pantalla hay amarillo, en la pantalla hay verde, etc. Pero cuando uno empieza a mirar esto con más detalle, se da cuenta que hay algo que no corresponde, que no encaja con esta mirada. Y una manera de mostrar esto es quizás hacer un experimento virtual donde uno puede tomar un microscopio y acercarlo a la pantalla del computador y ver efectivamente qué es lo que está ahí. Yo lo hice y con un microscopio muy pequeño que se puede conectar al celular, saqué fotografías de distintas partes de esta pantalla.
Y lo primero que hice fue a ver qué es lo que ocurre cuando yo miro esta parte circular que aparece aquí como blanco. Lo que yo debiera esperar quizás es que los píxeles de esta pantalla o del celular estuviesen todos de este color. Pero la realidad es que no. Solamente hay 3 tipos de píxeles en nuestros celulares y pantallas. Esta es una fotografía muy aumentada de lo que ocurre ahí en nuestras pantallas. Igual que nuestros ojos, que tenemos 3 tipos de receptores, en las pantallas hay 3 tipos de píxeles, rojos, verdes y azules. No hay píxeles blancos. El blanco resulta como experiencia visual por la combinación de una intensidad parecida de estos 3 tipos de píxeles. El blanco no es un color que está en la pantalla, es un color que nuestro cerebro construye cuando se activan igualmente 3 tipos de receptores en nuestra retina. ¿Y qué pasará si es que nosotros ahora nos enfocamos a la región donde está el rojo? Bueno, ahí es más fácil la predicción. Uno espera que los píxeles rojos estén muy intensos y los verdes y los azules estén muy apagados. Y eso efectivamente es lo que ocurre. Aquí hay una foto que saqué de esa región. Y cuando uno mira verde, por supuesto, todos esperaremos que los píxeles verdes están muy intensos y los otros están muy apagados. Y cuando está amarillo, ¿qué pasará en nuestra pantalla, en nuestros celulares? No hay píxeles amarillos. Lo que hay son píxeles rojos y verdes muy intensos y los píxeles azules están muy apagados. No hay nada amarillo aquí en las pantallas de su monitor. El amarillo es un constructo mental que surge de la activación de nuestros receptores en la retina producto de cierto estímulo físico. Nada es amarillo, todo lo podemos ver amarillo. El amarillo, el azul, el violeta y todos los colores son en realidad un constructo mental. Por supuesto, no es un constructo mental cualquiera, esto es producto de la activación física de receptores, pero no es una propiedad intrínseca de los objetos. Voy a usar otro ejemplo y voy a volver a los colores para mostrar que efectivamente no siempre lo que vemos existe. Ustedes pueden en esta figura mirar la pantalla y responder la pregunta que está aquí abajo. ¿Cuántos círculos negros hay en la figura? Lamentablemente no podemos conversar, pero yo estoy seguro que si les pregunto, ¿ven círculos negros en la figura? Una gran mayoría de ustedes va a decir, sí, por supuesto que los veo, ¿cierto? Y si yo les preguntara luego, ¿hay círculos negros en la figura? De nuevo, la mayor parte de ustedes me contestará, no, no hay, porque yo muevo mis ojos y cada vez que voy a mirar uno desaparece. Los veo, pero yo digo que no hay, ¿cierto? Esta especie de respuesta es muy inconsistente, porque yo podría hacer la misma pregunta con respecto a cualquier experiencia visual que tienen ustedes. Miren fuera de la pantalla, mírense la mano, ¿cierto? ¿Ven la mano que tienen? Sí, por supuesto, la ven. ¿Está la mano ahí? La verdad es que ustedes, por supuesto, van a decir, pero obvio que está la mano ahí. Pero desde el punto de vista de la neurociencia, la experiencia de ver puntos negros aquí es el resultado de una construcción. Y el ver la mano también podría serlo. Desde el punto de vista perceptual, nuestro cerebro nunca puede estar completamente seguro que lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos es efectivamente el mundo tal cual es, porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de capturar algunas cosas del mundo y lo que no necesariamente ve o toca lo puede construir. Por lo tanto, el mundo que percibimos es una construcción. ¿Por qué? Porque el cerebro no captura fielmente estas propiedades físicas. Ahora, ¿cómo lo hace, cierto? ¿Cómo el cerebro construye este mundo? Fabricando un modelo o predicción mental a través de la experiencia. Lo que nosotros pensamos que es el mundo
es algo que nuestra mente, nuestro cerebro construye desde muy temprano. Cuando nacemos no vemos ni escuchamos, tenemos ojos pero no vemos. El ver es algo que podemos ir construyendo con nuestra experiencia dependiendo de qué es lo que vemos, cuánto lo vemos, y lo mismo pasa con los olores, con el tacto, con el oído, ¿cierto? Nosotros vamos construyendo un mundo a través de esta habilidad del cerebro de poder tener un modelo adecuado sobre el cual desenvolvernos como organismo. Y toma tiempo, toma muchos años construir modelos apropiados, y el desarrollo de nuestro cerebro toma décadas. De hecho, no termina esta madurez de nuestro cerebro hasta pasados los 20 años. Pero este modelo que construimos depende de dos factores súper importantes y necesarios. Por un lado, nuestra biología, cuáles son lo que tenemos nosotros como receptores, como sensores, y cuál ha sido nuestra experiencia. Y estos dos factores sugieren que el mundo que vamos construyendo va a ser siempre distinto entre dos personas. ¿Por qué? Porque por un lado nuestra experiencia no es jamás la misma, y por otro lado porque nuestra biología tampoco es exactamente la misma. Somos diversos y cada uno de nosotros tiene una historia particular, lo que hace que el mundo que nosotros construimos no pueda ser exactamente idéntico al de otras personas. Muchas veces pensamos que el mundo es como es porque lo que nosotros vemos y escuchamos y tocamos se parece mucho a las personas con las cuales convivimos. Pero si la distancia de experiencias entre dos personas es grande, estos mundos de seguro van a ser relativamente distintos. Además de eso, aparte de la experiencia, nosotros ni siquiera tenemos exactamente los mismos receptores. Y aquí hay un ejemplo muy bonito a propósito de los colores. Lo que ustedes ven en pantalla es la retina de 12 personas distintas, y están coloreados los distintos tipos de receptores que nos ayudan para ver colores. Y ustedes claramente pueden apreciar que estas personas no tienen la misma cantidad de receptores para cada uno de los tipos que tenemos. Y una persona puede tener mucho verde y poco rojo, o como la que está abajo a la derecha, mucho rojo y poco verde. Cuando estas 12 personas o todos nosotros nos enfrentamos a un mundo físico, el color que armamos de esa experiencia depende también de la diversidad de nuestros propios receptores. Y por lo tanto, aunque digamos y nos pidan reportar nuestra experiencia con respecto al color, el hecho que dos personas digan veo amarillo no significa que ven el mismo amarillo, y probablemente no lo vean, aunque nunca vamos a poder tener acceso a esa otra experiencia. Un ejemplo típico de esto es esto que apareció hace un tiempo, ¿cierto?, sobre la disputa que tenemos, ¿cierto?, María de los Ángeles y Carlos también lo hicieron patente, de que dos personas enfrentadas exactamente al mismo estímulo pueden discutir y argumentar acerca del color que es este vestido, cuando en realidad la disputa es inoficiosa. Simplemente cada uno puede ver y legítimamente el color del vestido de distinta manera. Nuestros receptores son distintos, nuestros cerebros son distintos. Aquí hay cerebros de 3 personas distintas, y aunque quizás para ustedes no es evidente, si uno empieza a mirar estos surcos que hay, no son idénticos entre personas, ¿ya? A pesar de que tenemos un cerebro que contiene más o menos las mismas partes, incluso a nivel grueso hay diferencias, porque nuestro cerebro va cambiando de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a nuestro plan genético. Y esto ocurre desde un ámbito muy grueso hasta un ámbito muy fino, donde si uno mira las neuronas, los componentes celulares de nuestro cerebro, va a ver que no hay dos cerebros iguales, y ni siquiera en nuestro propio cerebro hay dos neuronas que son idénticas. Por lo que siempre hay una diversidad enorme de cómo está construido nuestro cerebro y de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, cada persona tiene un cerebro un poco diferente.
por lo que nuestras realidades, si efectivamente estos son resultados de una construcción mental que refleja nuestra biología y nuestra experiencia, nuestras realidades van a reflejar exactamente de la misma manera esa diversidad. Hay realidades parecidas y realidades muy distintas, pero las realidades no son objetivas, son dependientes de cada uno de nosotros. Esto es relevante porque generalmente y particularmente nos movemos en el mundo con este convencimiento, digo, de que lo que uno experimenta es efectivamente la realidad. Y si la neurociencia nos dice que nuestra realidad que construimos depende en parte de la biología y de la experiencia, hay tantas realidades como personas, por supuesto semejándose a aquellas que tienen que ver con experiencias comunes. Pero esto nos obliga de inmediato, ¿cierto?, a legitimar la potencial realidad que construye una persona que tiene experiencia de biología diferente. Y por lo tanto, la única manera de seguir colaborando, ¿cierto?, como sociedad es alcanzar alguna clase de respeto o al menos una humildad con respecto a la propia realidad. Luego, quiero cambiar de tema. Y el segundo tema de esta charla tiene que ver con decisiones. ¿Y por qué es relevante? Porque las decisiones son un componente crítico de nuestras relaciones sociales y la realidad juega un rol fundamental, porque en la medida que sentimos que lo que nos ocurre es una experiencia que tiene que ver con el acceso objetivo de realidad, nuestras decisiones parecen entonces ser más absolutas, porque son las decisiones correctas. Y quiero hablar un poco de cómo ocurre esta decisión en el cerebro. Las decisiones ocurren todo el día, desde que nos despertamos hasta que dormimos, qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a comer para el desayuno, pero también, ¿cierto?, a dónde voy a ir, con quién me voy a casar, por quién voy a votar, etc. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Por qué decisiones? ¿Por qué no somos animales en los cuales nuestro curso de acción está determinado por los estímulos y una respuesta? ¿Por qué esta habilidad y por qué esta, bueno, yo creo que es un privilegio, ¿cierto?, de nuestra especie, de tener un cerebro que es capaz de tomar decisiones increíblemente complejas? Una decisión, debemos quizás partir por ahí, es una conclusión o resolución alcanzada luego de una consideración. Y esto es clave, esta palabra consideración, porque en realidad las decisiones solo son posibles si es que nosotros tenemos alternativas de conducta. Y eso es quizás lo que hay que destacar particularmente en los distintos organismos y especialmente en el humano. Nuestro cerebro ha alcanzado tal nivel de desarrollo que en cada minuto nosotros podemos hacer miles de conductas distintas. En cada minuto podemos mover un dedo, una mano, podemos pararnos, podemos tomar el teléfono. Es decir, el espectro de conductas posibles que podemos realizar en el futuro inmediato es tan enorme que nosotros hemos desarrollado, y todos los animales, un proceso para poder alcanzar una decisión y lograr un curso de acción. Pero eso solo es necesario en la medida de que nuestra conducta es diversa. Si uno mira a una hormiga, por ejemplo, el espectro de conductas diversas es muy, muy estrecho comparado con nosotros y probablemente no requiere de un mecanismo de toma de decisiones. Pero en el caso nuestro, la toma de decisiones es un mecanismo necesario dada la alta variedad de conducta posible. Y por supuesto, esto requiere una enorme contribución de nuestro cerebro y gran parte de nuestro cerebro está involucrada en la toma de decisiones, porque esto tiene aspectos sensoriales, tiene aspectos cognitivos, tiene aspectos emocionales, ¿cierto? Y aquí hay muchos núcleos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la amígdala tiene que ver con estados emocionales, el hipocampo tiene que ver con nuestros mecanismos de memoria necesarios para las decisiones, el núcleo accumbens tiene que ver con la recompensa asociada a la toma de decisiones, la corteza prefrontal tiene que ver con entender el contexto bajo el cual tomamos decisiones, etc. La corteza cingulada tiene que ver con el valor social
o emocional que le podemos dar a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un lugar del cerebro donde se toman decisiones, hay muchos lugares involucrados en la toma de decisiones. Aquí hay otra diapositiva que muestra también cómo en todo el cerebro hay una enorme cantidad de lugares involucrados. Pero ¿por qué tantas regiones involucradas? ¿En qué consiste exactamente el proceso de la toma de decisiones? La manera de modelar esto en neurociencia típicamente considera una situación muy simple, como por ejemplo dos alternativas. Voy a una heladería, me gusta el tiramisú, me gusta el chocolate, ¿qué pido? Y hago un proceso, ¿cierto?, de reflexión, de toma de decisiones, que de alguna manera tiene que volcarse hacia una u otra preferencia. Y se piensa que hay un proceso en el cerebro que va acumulando alguna preferencia para un lado o para otro, que aquí está representada por esta línea negra, y que en algún momento si yo sobrepaso un umbral, entonces esa decisión cae sobre eso. Pero ¿en qué consiste este proceso? ¿Qué está haciendo el cerebro cuando uno toma una decisión? Esta es la pregunta clave, ¿cierto? Y la respuesta tiene que ver con que para poder tomar decisiones, y esto también lo mostraron, ¿cierto?, María Los Ángeles y Carlos, que uno requiere evaluar los escenarios que se nos presentan a las alternativas para decidir. Es decir, si yo voy a tomar una decisión sobre tomar un helado de tiramisú o chocolate, hago una reflexión. A ver, si tú como esto, ¿qué me va a pasar? Pero ya comí, tengo que volver a capturar cosas de la memoria. ¿Qué pasa si voto por personaje A o personaje B? No, es que no me gusta, pero me cae bien, etc. Uno, para tomar una decisión, evalúa cada uno de los escenarios para cada una de las decisiones posibles y monitorea cuáles son las consecuencias de ese escenario, cómo me voy a sentir, cómo es consistente con mi historia, qué consecuencias adicionales tiene, etc. Es un proceso extremadamente complejo, tan complejo, que para tomar decisiones yo voy a tener que usar una enorme cantidad de recursos cerebrales. Fíjense que es común cuando uno ve a alguien que le preguntan algo donde una decisión dura, ¿qué es lo que hace? Uno cierra los ojos, mira para el techo. ¿Por qué? ¿Cierto? Y la respuesta pareciera tener que ver con que para poder tomar decisiones complejas, uno tiene que volver a usar todas las partes del cerebro, las partes del cerebro que uno usa para ver, para recrear los escenarios visuales. Uno tiene que ocupar las partes del cerebro relacionadas con memoria para recordar todas aquellas cosas relevantes para la decisión. Uno usa la parte del cerebro asociada a las emociones para evaluar cómo me sentiría yo en esa situación, etc. Y por lo tanto, entonces, la toma de decisiones finalmente involucra enormes recursos cerebrales que nos ponen en un estado muy particular, porque la toma de decisiones nos desacopla del mundo, nos pone medios en la luna, ¿cierto? De un modo contrario de estar atento a los estímulos del mundo. Y por lo tanto es un proceso increíblemente complejo, muy difícil de entender y que probablemente todavía va a requerir muchas investigaciones. Aquí lo que quiero ilustrar es lo que sabemos de la red del cerebro. Cada una de estas líneas y cajitas representa una parte del cerebro y la línea representa las conexiones que existen entre estas distintas partes del cerebro. Y se ve muy complicado, y efectivamente es la idea, es complicado. Hacer ingeniería reversa de este circuito es algo que es un desafío enorme, pero lo que sí tenemos claridad es que en la toma de decisiones, en general, uno necesita una enorme capacidad cerebral. Y de hecho, hay pruebas de neurobiológicas que muestran que durante el proceso de imaginación necesario para la toma de decisiones, uno ocupa exactamente los mismos componentes que cuando hace algo. Por ejemplo, aquí arriba se muestran distintos, esta parte gris arrugada es como una parte de la corteza cerebral, y los círculos de colores se muestran las regiones que están activas cuando una persona hace un movimiento real. Y abajo
se ve en las mismas regiones cuando una persona tiene que tomar una decisión y tiene que imaginar un movimiento. Y ustedes observan que son muy parecidas en general las fotografías de arriba y abajo. Y esto entonces ilustra efectivamente evidencia importante que para la toma de decisiones estamos ocupando una serie de estructuras muy similares a como cuando las ocupamos en otro tipo de contexto. Y por lo tanto, y esto también involucra la memoria, ¿cierto? Cuando tomamos decisiones tenemos que recordar cada uno de los ítems asociados a la toma de decisiones, qué son, dónde están, en qué contexto, etc. En fin, y por lo tanto, la toma de decisiones es algo muy particularmente interesante porque requiere simulaciones y mientras más compleja nuestra decisión, más compleja debe hacerse esta simulación. Por lo tanto, es interesante constatar que siendo los humanos aquellos que tienen el cerebro más complejo de todos los animales en términos de sus habilidades cognitivas, uno puede fácilmente decir que la toma de decisiones está mejor reflejada en términos de complejidad en nosotros como especie, y somos quizás los seres humanos los que mayor capacidad para tomar decisiones complejas existen en todo el reino animal. Y creo que es algo que definitivamente es lo que vivimos. Ahora, quiero terminar diciendo que estas simulaciones complejas, como dice acá, se basan en aquella experiencia previa. Las simulaciones que podemos hacer se basan exclusivamente en nuestro modelo mental del mundo. Y aquí hay una amarre interesante, ¿cierto? Porque para poder tomar decisiones tenemos que simular. Solo simulamos aquello en lo cual nosotros hemos podido construir un modelo mental del mundo, pero este modelo mental del mundo es parcial y depende en gran parte de nuestra experiencia, por lo que sugiere que nuestras decisiones tampoco son objetivas y perfectamente las mejores decisiones, porque dependen efectivamente de nuestro modelo mental, nuestro modelo del mundo, que es imperfecto, porque nuestra experiencia no es completa y es única, y además depende también de nuestra biología. Con esto termino. Quiero dar las gracias a través de mostrar aquí un montón de gente involucrada en estas reflexiones, y entonces voy a cortar esto para dar, tengo que detener, compartir, para luego entonces reunirme con todos en una conversación. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu presentación, sumamente precisa. Quisiera que hiciéramos una reflexión mientras con Carla ordenamos las preguntas que nos han llegado y quienes van a hacer preguntas con el micrófono encendido. De la presentación que hicieron Canque con Carlos, nos dio una mezcla entre risa y angustia. Fue lo que me pasó a mí. Y esa risa y angustia involucraba todo lo que ocurrió durante este periodo de cuarentena, y viene como esta esperanza además de lo que toca ahora, que es el proceso constitucional. Yo quisiera que nos pudieras comentar, antes de ir con las preguntas, qué es lo que sucede con nuestro cerebro en situaciones de un estrés a nivel mundial que hemos vivido, primero el estrés país que vivimos luego del estallido social, donde fueron situaciones súper complejas las que estábamos viviendo precisamente en octubre del año pasado. Sentimos una angustia por todo lo que estaba sucediendo, y luego cuando estamos tratando de nivelar un poco la emoción, viene la pandemia y nos genera todo lo que mostraban Canque con Carlos. Nuevamente viene esta angustia, pero ahora es a nivel mundial. ¿Qué nos pasa con la toma de decisiones? ¿Qué les pasa a quienes están liderando con la toma de decisiones frente a lo que tú nos estás contando con esta angustia? Bueno, el cerebro no lo tiene nada fácil para tomar decisiones. Primero porque para tomar buenas decisiones yo dije que tenemos que simular todas las alternativas. Y para eso tenemos que entonces tener el cerebro libre
para poder pensar, crear. Pucha, yo aquí quisiera enfatizar la necesidad de tener tiempo de reflexión, porque tomar decisiones sin la posibilidad de apropiadamente simular la alternativa es muy inconveniente, no vamos a tomar malas decisiones. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Para tomar buenas decisiones queremos que nuestro modelo mental del mundo sea bueno y que lo que nosotros pensamos que ocurre, ocurre, y que las cosas funcionan como nosotros creemos que funciona, y que la gente se comporta como creemos que funciona. Pero el estallido social y la pandemia nos han mostrado que estamos viviendo en un mundo de alta incertidumbre. Esto es lo que creo que es el gran problema de nuestro cerebro. No tiene certidumbre, y el cerebro necesita certidumbre, porque si no significa que nuestro modelo mental no es bueno. Inicialmente la certidumbre con respecto a lo que iba a pasar, ¿cierto?, de la situación social, pero con la pandemia particularmente teníamos incertidumbre de lo que iba a pasar. Además era una amenaza que invisible, no la podemos ver, no la podemos tocar, genera incertidumbre, la certidumbre genera angustia, y la angustia genera estrés. Y el estrés hace que nuestro cerebro priorice una respuesta a una amenaza, y por supuesto baje la prioridad enormemente para todo estos procesos, particularmente la toma de decisiones, porque las urgencias de nuestro cerebro es resolver una amenaza inmediata, amenaza que no podemos resolver fácilmente, y por lo tanto no estamos en un estado mental adecuado para poder tomar decisiones. Entonces, lo primero quizá es resolver nuestra angustia, estrés, y poder volver a tener un estado mental de mayor certeza para poder empezar a ver cómo tomamos decisiones. Pedro, disculpa, y antes de que abramos el micrófono, porque ya están listas, ya Carla tiene listas las preguntas, ¿qué pasa con nuestros líderes entonces, Pedro? ¿Qué pasa con la toma de decisiones de quienes están en la cabeza de los países, quienes están a la cabeza de organizaciones internacionales, cuando tienen que tomar decisiones? Y muchas de nosotras sentimos que quizás la parte emocional, por ejemplo, en el contexto de la pandemia fue completamente dejado de lado. Desde la neurociencia, ¿qué piensan ustedes? ¿Que cómo se tomó el peso de la parte emocional cuando se toman decisiones en el contexto de la pandemia? Mira, para mí hay una palabra que mencioné, pero resume muy bien nuestra situación, y que tiene que ver con una crisis de desconfianza. Yo creo que lo que nos debiera preocupar es la desconfianza. ¿Por qué? La desconfianza nos obliga a nosotros a buscar alternativas para conciliar lo que ocurre con nuestro modelo mental. Cuando hay confianza, podemos construir un modelo mental coherente. Tenemos desconfianza, si no tenemos confianza de que salimos a la calle y no vamos a ser víctimas de un delito. No tenemos confianza en que lo que nos dicen nuestras autoridades es cierto. No tenemos confianza en que la gente nos está ayudando. No tenemos confianza en que si salimos no vamos a contagiarnos. La necesidad de la confianza en nuestra vida es súper relevante. Cuando uno mira la manera en cómo distintos países han enfrentado la pandemia, uno observa que la conducta de los ciudadanos se relaciona directamente con la confianza que tienen en la información que reciben. Eso no ha pasado acá. Por supuesto, las autoridades no nos dan confianza en la información que entregan. La prensa no nos da confianza en la información que entrega, porque es muy diversa. Las redes sociales, donde cada uno grita una cosa distinta, no nos da confianza. Sí, por tomar un ejemplo quizá extremo, pero en Alemania, donde la primera ministra es creíble y la gente la cree y se conduce apropiadamente, ha controlado relativamente bien la cosa. Para tomar una decisión como ciudadano que sea coherente y consistente, tenemos que tener confianza. Entonces, yo creo que si no reconstruimos la confianza, vamos a seguir en problemas, no importa si es estallido social, no importa si es pandemia, no importa si es cambio climático. Ninguna sociedad puede avanzar sin niveles adecuados de confianza. Entonces, para mí ese es un elemento central y que creo que se relaciona directamente con la manera en que nuestro cerebro funciona.
Tremendo punto que tocaste, Pedro, porque nos va a dejar, yo creo que vamos a tener que hacer un ciclo solo sobre temas de neurociencia en el contexto constitucional, para entender cómo recuperamos la confianza, cómo recuperamos la credibilidad de quienes van a enfrentar los liderazgos y cómo elegir a las mejores personas en este proceso de los siguientes meses. Vamos a ir con la primera pregunta, que va a ser con micrófono abierto. Gerald, Carla, ¿me das el pase para Gerald? Creo que ahora se puede. Sí, ahora ya estás. Bueno, mi pregunta es que considerando que el cerebro humano solo utiliza el 2% de su actividad, por decirlo consciente, entonces se podría decir que todo el resto y que nuestras decisiones son en gran parte en base a la subconsciencia, haciendo referencia a los elementos como el estímulo, la experiencia, los colores, los sensores. O sea, ¿cómo se complementan en nuestras decisiones si son en gran parte en base a la subconsciencia o ese 2%? Gracias, Gerard. Bueno, mira, voy a desilusionarte porque es un mito. Nosotros no ocupamos el 10%, usamos el 100%. De hecho, las neuronas están constantemente buscando y cambiando sus conexiones. Si las neuronas no están activas, empiezan a perder conexión. Y es justamente la razón por la cual la toma de decisiones requiere que haya recursos libres para poder hacerlo. Si nosotros estamos ocupados en el mundo inmediato, en solucionar un problema alrededor nuestro, trabajando en una cosa, la toma de decisiones no es posible. Para tomar decisiones hay que liberar los recursos que lo estamos usando permanentemente para hablar, movernos, hacer tareas. Y por eso y fíjate tú, que cuando la gente tiene que tomar decisiones, ¿qué es lo que hace? Busca abstraerse del mundo, estar en un lugar tranquilo, tener tiempo para pensar. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede hacer estas dos cosas simultáneamente, atender a algo y además tomar decisiones, porque es un proceso increíblemente complejo. Así que, Gerald, usamos el 100%, el resto es mito y hay otra evidencia de plasticidad neuronal súper importante que no tengo tiempo ahora para mostrarlo, pero técnicas de imagenología muestran que si tú miras la actividad del cerebro, todo el cerebro está activo, no hay parte del cerebro que tú puedes explotar por alguna razón. Lamentablemente es todo lo que tenemos, o afortunadamente es todo lo que tenemos. Ves que vamos a necesitar un ciclo para derribar los mitos. Muchas gracias, Geraldine. Tenemos ahora la siguiente pregunta de Gabriel Villalobos. Carla, si nos da el pase con Gabriel, por favor. ¿Se me escucha? Perfecto, Gabriel. Sí. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es respecto a la resolución de problemas y la toma de decisiones. Uno podría argumentar que la mejor forma de hacerlo es mediante la empatía, ¿no? De esto de que las realidades como difieren, tratar de ponerse en el sitio del otro y ver cuál es la mejor decisión. Pero si las realidades, uno no puede saber cuál es la realidad, por así decirlo. Me gustaría, por un lado, saber si me pudiese dar como una definición un poco más técnica de lo que sería la empatía, porque al final lo que uno está haciendo es asumir lo que la otra persona siente para tomar decisiones basado en uno mismo, ya que uno no puede realmente saber lo que piensa el otro. Y por otro lado, quisiese saber, con la toma de decisiones, es que cómo se llega al convenio social de quién está en condiciones de tomar decisiones o no. Porque, por ejemplo, vamos a decir que alguien paranoico o que alguien depresivo no está en condiciones de tomarlo, pero si esa es su realidad y esa es la forma de ver las cosas, ¿cómo como sociedad diferimos que quiénes están en capacidades? Sí, bueno, muchas gracias, Gabriel. Hay varias preguntas ahí. La primera, con respecto a la empatía, es interesante tu pregunta porque nosotros como humanos, como especie, hemos sido exitosos solo porque tenemos un sistema colaborativo como sociedad. Son los grupos humanos los que prosperan, individuos particulares no. Entonces en nuestro cerebro hay muchos mecanismos de empatía que en el fondo busca efectivamente reconocer en el otro aquellas cosas que me pasan o puedo sentir yo. En psicología lo llaman la teoría de la mente, pero efectivamente cuando algo le pasa a otra persona y uno lo ve, el cerebro de uno a veces se parece a lo que pasa en el cerebro del otro. Cuando, por ejemplo, cuando alguien ve a alguien que le duele algo, que tiene una herida, y uno mira mi cerebro, si yo soy empático, voy a activar áreas del dolor en mi propio cerebro. Entonces, el cerebro sí tiene mecanismos
de empatía. Pero el problema está en que generalmente eso implica una cierta cercanía social. Y muchas de las sociedades, aparentemente esto es un problema, una ironía, de que en la medida de que las sociedades empiezan a ser compuestas por enorme cantidad de individuos y la distancia entre los individuos aumenta, su empatía disminuye, porque la empatía requiere de alguna clase de relación social más intensa. Ahora, ¿quiénes pueden tomar decisiones o no? Eso es algo que la sociedad siempre ha debatido. Por ejemplo, la sociedad determina que el desarrollo cerebral es insuficiente hasta cierta edad para poder permitirle votar en una elección, ¿cierto? Menores de 18 años creo que hoy día no votan, ¿cierto? Esta es una decisión basada en algún criterio social, pero sí tiene cierta... si la sociedad decide que no pueden votar aquellos que tienen enfermedades psiquiátricas, bueno, eso será legal. Ahora, desde el punto de vista de la neurociencia, hay siempre un conflicto porque no hay una barrera o una línea muy clara entre quién tiene buen mecanismo de toma de decisiones y no, porque hay un cierto continuo. Siempre va a ser arbitraria, no importa cuál sea el criterio que uno obtenga, esto en la práctica siempre es arbitrario y va a haber gente a los bordes de esta barrera. Yo creo que como sociedad siempre colectivamente hemos tomado estas decisiones y las vamos a seguir tomando. Yo espero, a propósito de que vamos a tener que construir una nueva constitución, aquí estamos enfrentados a una cosa bastante interesante, porque si no hay empatía entre los constituyentes y cada uno busca incluir su mirada particular, la Constitución no va a tener ni pies ni cabeza y no va a ser atractiva para el resto de la población y no se va a votar positivamente. Entonces, uno de los mandatos más interesantes que tienen los constituyentes es efectivamente ser lo más empático posible para que esta Constitución represente a un número suficientemente grande de votantes para que la apruebe, porque si no, va a ser rechazado. Antes de ir con la pregunta que nos va a hacer Ignacio ahora, Pedro, cada una de tus reflexiones me deja más muda, con más, no sé si es esperanza, yo tengo esperanza con el proceso y tú nos traes un poco el cable a tierra. De lo que señalas del tema de la empatía, de que yo efectivamente, que es algo que le hemos criticado a nuestras y nuestros representantes, que han estado lejanos con la realidad país. Y bueno, los resultados de las elecciones del plebiscito nos dan cuenta finalmente de que de verdad hay dos Chile en términos de las realidades que se viven. ¿Qué sociedad es un ejemplo que nosotras podemos usar como modelo de empatía, de acuerdos, de elegir liderazgo y que le funcionó? ¿Es un país más pequeño? No sé, el Vaticano. ¿Dónde existe realmente ese modelo como exitoso de elegir representantes, de llegar a acuerdos y de ser un pueblo empático? ¿Existe el pueblo más empático del mundo, Pedro? Yo creo que por naturaleza todos somos empáticos, pero la manera en cómo construimos sociedades determina si sobre esa empatía se imponen distintos límites. Yo miraría el índice de felicidad. El propósito de generar sociedad exitosa tiene que ver con que la gente se sienta satisfecha, más que la parte económica, que es muy relevante y hay distintos modelos. La pregunta es, ¿se sienten satisfechos los ciudadanos en el modelo de sociedad en que viven? Habría que mirar qué es lo que hacen esas sociedades que tienen altos índices de satisfacción, qué es lo que a ellos efectivamente les provoca esa satisfacción. Pareciera que las sociedades más igualitarias tienden a tener más índice de felicidad, pero no sé si ese es el único factor. Yo creo que ahí hay algo que mirar. Vamos a ir a mirar entonces el índice de felicidad, no lo tengo fresco en mi cabeza. Vamos ahora con la pregunta de Ignacio. Carla, si le das el pase a Ignacio, por favor. Sí, tengo ahora el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Pedro Maldonado, por su charla. Llegué a la parte de decisiones, al final de la parte de experiencia, de
como el modelo que cada persona nos hacemos del mundo. Y me surge, reflexiono respecto a lo que estoy viendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, las elecciones, la polarización que hay y también lo desacoplado que están algunas personas del mundo, que creen teorías que pueden ser ridículas, pero que ellos realmente la creen. Entonces, cuando usted habla de los niveles de confianza, de la estabilidad, de tener una autoridad, creo que no sé si esto se puede arreglar, porque en realidad estamos en un periodo donde todos tienen una voz, donde todo puede ser cuestionado. Entonces, no sé cuán fácil va a ser posible llegar a esos niveles de tener una autoridad. Porque hace varios siglos, cuando había una autoridad final, no necesariamente eso significaba que era lo mejor, que se tomaban las mejores decisiones. Y hoy en día, por otro lado, todo puede ser cuestionado y aún así tampoco llegamos a buenas decisiones, pero al menos hay más control entre. No sé, es como un trade-off, una compensación. Y lo segundo que quiero preguntarle respecto a cómo tomar decisiones respecto a cosas abstractas. Porque claro, usted dice, tomamos decisiones respecto a la experiencia y queda muy bien ejemplificado con el helado, porque yo sé que he tomado helado. Ahora, ¿cómo tomo decisiones? Yo estudio relaciones internacionales respecto a cosas que son imposibles de aprender, sobre todo las ciencias sociales, donde todos son miles de interacciones. En la política también es así, miles de interacciones. El Estado mismo no es una cosa que se pueda entender, que se pueda experimentar. Entonces, ¿cómo tomo decisiones, por ejemplo, alguien que tiene que lidiar con esto abstracto? Eso, gracias. Ok, mira, quizás con respecto al primer punto, yo creo que somos testigos de que muchas veces se nos presentan las opciones como alternativas totalmente distantes y excluyentes. Y esta mirada binaria es un problema, porque no es cierto, no es blanco y negro, no es apruebo o rechazo como si fueran las únicas dos alternativas posibles, ¿cierto? La biología es todo acerca de diversidad. Los biólogos lo primero que aprendemos es que en el mundo, los organismos y todo, hay cosas diversas, ¿sí? No hay nunca A o B, A o Z. Siempre hay grises intermedios. Entonces, reconocer que cada vez que nos enfrentamos a una situación no hay que necesariamente escoger entre una alternativa y otra, es algo difícil de hacer, pero yo creo que es un aporte, porque normalmente gran parte de las discusiones que tenemos nos ponemos en lugares contrarios de la cancha, o el Colo-Colo del Chile, ¿no? O la U, ¿cierto? Cuando uno reconoce que su realidad es una de las realidades, uno se siente casi en la obligación de tener que respetar la realidad de otros. Y eso te lleva a la necesidad de buscar consensos donde las realidades se junten para conformar una realidad que más o menos se sienta real por todos, digamos. Y yo creo que las situaciones extremas, como lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasó aquí con el plebiscito, ¿cierto? Sugiere como que hay dos cosas posibles, cuando en realidad sabemos que hay mucho más. Entonces, yo creo que es muy difícil, pero casi una obligación neurobiológica, el tener que ceder el espacio de la realidad de uno a darle espacio a la realidad de otro. Y yo creo que eso es increíblemente difícil, porque es muy difícil hacerlo, porque es tan potente la realidad personal que casi nadie le gusta dar espacio a una realidad alternativa. Y quiero pedirte que me des la segunda pregunta de nuevo, porque se me escapó. Sí, respecto a las decisiones en abstracto, cuando no es posible experimentar la nueva decisión. Imposible. Sí, ahora, ok, me acordé. Sí, no, efectivamente hay que decir algo claro. ¿No? Las decisiones no son perfectas, son las decisiones que uno puede hacer con aquellas simulaciones y la información que tiene. Si las decisiones mejores requieren haber tenido información o haber estado en una experiencia que uno no tiene, no puede tomar una decisión. Ahora, como cultura, podemos poner nuestro cerebro juntos y la toma de decisiones no tiene por qué ser particularmente personal, ¿cierto?
una toma de decisiones como cuál va a ser en la nueva constitución no debiera descansar en la cabeza ni en el cerebro de ninguna persona en particular. Para situaciones como la que tú vives, ¿cierto?, de relaciones internacionales, pareciera razonable que la decisión en ese caso provengan de simulaciones colectivas, donde tú compartes con otro cuál es lo que ocurre con tu experiencia y simulación, y la persona del lado dirá, mira, a mí me pasó esto otro, y en ese compartir tú puedes alcanzar entonces una historia o potenciación de las realidades de que cada uno experimenta, y ahí una decisión colectiva tiende generalmente a ser bastante mejor que una decisión individual. Y de hecho esto se ha mostrado cuando le preguntan a una persona en particular algo, la probabilidad de que esa persona tenga una decisión correcta en comparado con el promedio de 50 personas es muchísimo menor. Curiosamente hay algo en lo colectivo que tiende a ajustar por las polarizaciones individuales. Así que en corto, cuando las decisiones son muy complejas, tómala en conjunto con otros. Oye, Pedro, diste ahí con un punto clave con el tema de paridad, porque el 50% de la población hemos sido excluidas durante con los 5.000 años de historia de la toma de decisiones, y pasan cosas como esto de los trajes de la NASA que cuando llegan arriba, no cuando llegan arriba, pero cuando los van a usar se dan cuenta que no están hechos para que lo usen mujeres. Pedro, hay una pregunta que llegó por el chat de Lorena Binfa y que es demasiado linda. Dice, Pedro, un gusto escucharte y te quería consultar, ¿qué nos puedes decir en relación a la facilidad que tiene el cerebro para creer aquello que suena más lindo, emocional, que emociona, más que en aquello que es más racional, y cómo esto afecta el proceso de toma de decisiones? Oye, muchas gracias Lorena, gusto saludarte. Muy interesante tu pregunta, porque resulta que lo que hace el cerebro, como dije yo, es tratar de fabricar un modelo mental y que este modelo mental sea lo más consistente posible. Y una vez que hemos fabricado un modelo mental que no funciona, que justifica nuestras acciones, que es consistente con lo que hacemos, etc., tratamos de mantener este modelo mental a toda costa. Y cualquier cosa que amenace nuestro modelo mental, el cerebro tiende inicialmente a rechazarlo. Y esto explica por qué, ¿cierto?, nos cuesta mucho cambiar nuestro modelo mental y convencernos de una cosa distinta. No tiene que ver con lo bonito o lo racional, tiene que ver con qué la consistencia de eso con mi propio modelo mental. Si eso es bonito con mi modelo mental, muy bien. Si es feo con mi modelo mental, chao. Y esto tiene que ver con todo tipo de cosas, desde racionales hasta emocionales. Es muy interesante también porque hace algunos años se hizo un experimento muy interesante donde se le ponían a mirar la actividad cerebral de políticos en Estados Unidos mientras se les mostraba evidencia de que cosas que ellos afirmaban eran incorrectas. Y lo que se observa en esos cerebros es que se cierran como almejas. El cerebro se desacopla del mundo y se encierra en sí mismo. Entonces uno dice, es que no quiere escuchar. No, es que efectivamente nuestro cerebro tiene la tendencia a no querer escuchar. Eso es parte de nuestra biología. Si lo que nos ocurre o se nos presenta choca con nuestro modelo mental, el modelo va a tener una tendencia inicial a rechazarlo. Somos muy duros de cabeza, eso pucha, ojalá fuera más fácil, pero creo que todos hemos constatado de que es increíblemente difícil convencer a alguien solo, incluso mostrándole evidencia directa de lo que piensa está incorrecto, porque uno quiere capturar y mantener ese modelo mental. Incluso pasa que cuando uno hace algo inconsistente, ¿cierto? Algo dice, oye, que yo no soy consecuente, yo creo que, qué sé yo, hay que usar color verde, pero un día usaste amarillo. Nuestro cerebro tiene mecanismos y circuitos especiales que van a justificar por qué yo hice eso. No, es que lo que pasó fue que bla, 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 y que se fija. Nos tratamos de convencernos de que lo que hicimos es correcto, aunque vaya contra nuestro modelo mental, y buscamos una excusa de por qué sí es consistente con nuestro modelo mental. Entonces, Lorena, sí, todo es bonito, feo, alegre o triste, si coincide con nuestro modelo mental, que puede ir cambiando, ¿cierto? Pero va cambiando lentamente.
y si nuestros modelos mentales son muy distintos, es muy difícil entenderse. Bueno, creo que eso experimentamos todos, ¿no? Por completo. Hoy día en la mañana estábamos en clase escuchando la charla acá en FEN del Roy Mackenzie, que es ecólogo, y yo le pedí a mis criaturas que vieran el documental que está en Netflix, el de David Attenborough, y yo les comentaba que a mí, que me siento cercana al área, finalmente me impacta ver el documental, y Roy les decía, imagínense que tienen que ver un documental que toca un extremo como muy potente de conservación, para darnos cuenta y decir, oh, parece que sí, el mundo está en problemas. O sea, nos mantenemos lo que dices tú. Nos cuesta de pronto esa plasticidad tan bonita que tienen las neuronas, de pronto nos cuesta para el proceso de darnos cuenta. Esa es como la dificultad, ¿no? Imaginémonos una mujer de 40 años que vive en Irán, que fue a una escuela típica de Irán y vive en una típica sociedad de Irán. ¿Sus ideas están equivocadas o no están equivocadas? ¿Sí? ¿Está equivocada en religión? ¿Está equivocada en cómo se debe tratar a las mujeres? Su modelo mental es perfectamente consistente con el mundo en que vive. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? ¿La de esa mujer iraní o la nuestra? ¿Sí? ¿Debiéramos ir a convencerla de que en realidad la mujer debiera tener un rol paritario? Ese es nuestra modelo mental, no de esa mujer. Fíjate que ahí, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es lo que debiera hacer? No, pues lo que pienso yo, pues eso es, por supuesto, lo que todos creemos que es lo que es la verdad y lo que debe ser. Es bastante complicado. Complejo. La siguiente pregunta, antes de que me reten acá, la siguiente pregunta es de Rodrigo Bravo. Carla, ¿le das el micrófono, por favor, a Rodrigo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta tiene que ver con los últimos avances científicos que puedan explicar enfermedades mentales tan desastrosas para la humanidad como es el Alzheimer. Si han habido algunos avances en cuanto a la explicación a nivel cerebral y que ahora puede tener más relevancia dadas las circunstancias actuales en las cuales hay un mayor estrés a nivel cerebral, como lo iba contando antes. Sí, gracias Rodrigo. Efectivamente, lo que tú mencionas es muy importante. Hoy día, en la mayoría de los países, casi un tercio de todo el gasto que realizamos en salud tiene que ver con problemas del sistema nervioso y del cerebro. Esto es una enorme cantidad de dinero y recursos y tiempo que se gasta por no saber cómo arreglar el cerebro. ¿Y por qué sabemos arreglar menos el cerebro de lo que sabemos arreglar el corazón, los huesos o el hígado? Y es porque los avances en neurociencia han sido mucho más lentos. Nuestro atraso en entender y curar enfermedades mentales es abismante. Hoy la mayoría de las enfermedades psiquiátricas se trata, no se cura la esquizofrenia, no se cura el Alzheimer, no se cura el Parkinson. Estas son enfermedades reversibles, no sabemos suficiente. Con respecto al Alzheimer, sí sabemos bastantes cosas, sabemos que esto es una muerte progresiva neuronal y que la persona va perdiendo habilidades a medida que progresa la enfermedad y que finalmente va a implicar el fallecimiento de la persona, no por el problema del cerebro, sino que por otra razón. Se sabe que hay algunos eventos celulares asociados, pero honestamente no tenemos cura hoy para el Alzheimer porque no sabemos exactamente por qué ocurre. Quizás es un proceso inevitable, pero no todos le da Alzheimer, ¿cierto? Lamentablemente es un tópico que si bien está o gatilla una enorme cantidad de investigación, hay muchas ideas y algunas de ellas próximamente pueden tener interés, vacunas, terapia génica, etcétera, pero hoy día no. Ahora, ¿por qué ocurre más hoy? Bueno, por dos razones. Una, porque tenemos mejor medicina para otras enfermedades y por lo tanto las enfermedades mentales son más evidentes ahora. Y segundo, porque estamos viviendo más tiempo como humanos y muchas de estas enfermedades neurodegenerativas particularmente ocurren en la tercera edad. Claro, antes era menos común porque la gente vivía menos, pero ahora vive más. Entonces ahí hay un desafío increíblemente importante de tener buena salud mental para cuando lleguemos a viejo
¿cierto?, nuestra salud mental nos permita que esos años sean de calidad. Y ese es el enfoque que hay hoy día en medicina para lidiar con esa parte de nuestras vidas. Gracias por tu pregunta. Tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a tratar de avanzar rápido, así que me quedo callada. La siguiente pregunta es de Nicolás. Carla, ¿me ayudas con el micrófono de Nicolás, por favor? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, muchas gracias en primer lugar por la charla, estuvo súper interesante. Y mi pregunta se relaciona con que en economía política nos hicieron leernos un libro de Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, en donde conecta la toma de decisiones con el sistema 1 y 2 que le llamaban ahí que tiene el ser humano, en donde el sistema 1 es como la toma de decisiones intuitiva y el sistema 2 es la mucho más lenta y que a medida que va, por ejemplo, pasando el día y nosotros vamos entrando como en el cansancio, decisiones que antes pasaban por el sistema 2 y que nosotros la hacíamos como una premeditación o no sé, por ejemplo, si es que estamos en una dieta, en la mañana podemos decirle que no a comernos un pastel, pero en la tarde llegamos y lo comemos y pasa por el sistema 1, si es que eso se puede trabajar y mejorar como la toma de decisiones. Gracias por tu pregunta. No estoy familiarizado con la idea del sistema 1 y 2, pero lo que sí te puedo decir es que no todas las decisiones, estas simulaciones mentales que hacemos para evaluar las alternativas ocurren en el espacio consciente. Mucho nuestro cerebro, cuando tiene oportunidad de estar desocupado, hace estas simulaciones sin que nosotros estemos encima de este proceso como una experiencia consciente. Por lo tanto, lo que llamamos intuición no implica un proceso de la toma de decisiones necesariamente distinto, solo que no tenemos conciencia sobre eso. Decisiones rápidas se van a basar en simulaciones cortas, por supuesto, y simulaciones más lentas van a imprimir entonces el tiempo suficiente para considerar alternativas. No siempre simular más implica una mejor decisión. Esto es importante. Se ha mostrado en economía que muchas veces decisiones muy intuitivas y rápidas terminan a veces en términos económicos siendo mejores que aquellas que se piensan mucho. Y por lo tanto, el hecho de que una decisión sea rápida o lenta no necesariamente tiene que ver con la calidad de esa decisión. Simplemente que una decisión con más tiempo permite evaluar más alternativas. Entonces dependerá del tipo de decisión. Quizás para comer un pastel o no, uno no necesita un tiempo de decisión muy largo. Y si lo piensas mucho, a lo mejor no haces nada. Pero eso es lo que puedo decir. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Pedro. Tenemos la pregunta ahora de Ekmar. Hola. Hola. Quería preguntar sobre qué piensas, su opinión con respecto a, por ejemplo, las personas que se creen moralmente superiores por hacer algo que, no sé, que sí o sí puede afectar a un grupo de interés. Porque casi siempre que tomamos una decisión estamos afectando a un tercero. Y en Chile al menos yo pienso que el sentimiento de que, me están jodiendo tanto con los recursos económicos, con los recursos hídricos y con, bueno, muchos bienes, ¿cómo pueden afectar? O sea... Sí. Mira, gracias por tu pregunta. Yo creo que efectivamente, bueno, por un lado, primero voy a hacer un comentario sobre las cosas morales. Las cosas morales son acuerdos sociales. ¿Qué es moral hoy puede ser distinto de lo que es mañana? Quizás hay algunas cosas que no van a cambiar porque están más amarradas a nuestra sobrevivencia, a nuestra biología. Pero como todos hemos experimentado en nuestra vida, esto tiene una cierta variación. Lo que pasa en las decisiones de algunas personas que afectan a otras terceras, yo creo que tiene más que ver de nuevo, quiero volver a esta idea del modelo mental. Para algunas personas toman decisiones que dañan a muchas otras, pero yo creo, hay dos posibilidades, que estas personas sean intrínsecamente perversas, ¿cierto? O que en su modelo mental esas están justificadas. Y yo creo que es esto último. Creo que la mayoría de las personas que toman decisiones y que nos afectan a todos y quizás sean decisiones negativas para la mayoría, están construidas sobre un modelo mental
para nosotros equivocado, pero desde el punto de vista de ellos está absolutamente justificado. El desafío es que uno debiera en principio cuestionarse su propio modelo mental. Eso es lo que más cuesta, ¿cierto? Efectivamente, esto de que yo me merezco estar en esta situación de privilegio porque yo he trabajado mucho, ¿será cierto? Podría uno preguntarse, o simplemente porque yo tuve todas las oportunidades y las tomé y en realidad nací en un lugar con privilegio y por eso los tengo. Por ejemplo, ese cuestionamiento de nuestro modelo mental es un enorme paso para empezar a acercarse al resto de las personas, pero es muy difícil, porque de nuevo nuestro cerebro lo resiste. Entonces, yo creo que esta persona básicamente tiene un modelo mental donde justifican todas sus acciones, pero choca con modelos mentales de un montón de otras personas. Sí, respecto de lo que señalaba Pedro, del tema de la realidad y la moral, Roy hoy día, en la mañana de la clase también hablaba de que cuando hablamos del veganismo, ya vamos a ser todos veganos, y decía, ser vegano en Puerto Williams me puede significar una huella de carbono que es gigante. Entonces, es como, claro, lo que mencionaba Ekmar, como el modelo moral, ese modelo de que yo tengo una moral superior, claro que tiene que ver con el contexto. Vamos con la pregunta ahora de Sofía. Sofía, ¿estás por ahí? Carla, ¿está Sofía por ahí? Tiene su micrófono desmuteado, pero no la escuchamos. Ah, y la siguiente pregunta, si es que Sofía la podemos dejar para después. Nelson, Dale. Dice Sofía que no se escucha. No te escuchamos, Sofía, quizás puedes escribirlo en el chat. Sí, voy a ir con la pregunta de Nelson. Nelson, ahora tu micrófono está abierto. Dale. Hola, Pedro. Hola, Nelson. Muchas gracias por la charla, muy interesante, esta forma de conectar la neurociencia con lo cotidiano. Mi pregunta tenía que ver con las realidades y con las decisiones. Si estas dependen particularmente de los paradigmas imperantes, si son estos paradigmas históricos o sociales. Sí, yo dije que tanto la realidad como la toma de decisiones dependen de estos dos aspectos. Por un lado, de la diversidad biológica, y eso nadie lo maneja, esto es así nomás, ¿cierto? Pero en gran parte depende de la experiencia, y cuando digo experiencia, hablo también de la cultura en la cual nos desenvolvemos y nos criamos. Nosotros capturamos de esa cultura, ¿cierto?, un montón de elementos de realidad. Qué es lo que es verdad en esta cultura no es lo mismo que qué es lo que es verdad en otra cultura. Entonces, nosotros nuestro modelo mental que vamos construyendo sobre qué es lo que es la realidad y cómo funciona el mundo y cómo tiene que ser, captura efectivamente estos elementos culturales de una manera muy importante. Y dado que las culturas son algo que se va heredando, ¿cierto?, de generación en generación, casi como los genes, ¿cierto? Entonces es natural que haya una continuidad en nuestro modelo mental social que recoge esa herencia cultural inevitablemente. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Sofía te habrá mandado la pregunta a Carla o puedo yo preguntar algo súper pequeñito? Sofía parece que ahora puede. Genial. Dame un segundo. Dale. ¿No? No. Dale, mientras tú ves con ella, Carla, para ver si puede escribir la pregunta, pero me quedo dando vuelta cuando... ¿Ahora sí? Perdón, Katia, perdón. Sí, ahora sí. No, dale. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que estaba hablando Pedro anteriormente, que cuando a las personas se les confronta con datos que están equivocadas, aún así como que se cierran como almeja, decía. ¿Cómo entonces es la mejor manera de presentar como evidencia para que estas personas puedan comenzar a darse cuenta de las cosas que estaban equivocadas? ¿Por qué canal o de qué manera? O si hay alguna como bibliografía que pueda recomendar para leer al respecto. Mira, ahí me pone en aprieto porque creo que es difícil forzar
a una persona a cambiar de punto de vista si la persona no quiere. Yo creo que tiene que haber cierta voluntad para considerar realidades alternativas. Sin ese elemento es muy difícil, y yo creo que todos nos hemos encontrado en situaciones o personas como que no hay caso, no le entra. Y no importa la evidencia. Creo que esto solo puede surgir si las personas involucradas tienen una mínima disposición de poner en duda su propio modelo mental y realidad. Sin eso, tú no lo puedes forzar, a menos que lo drogue, no sé, que le pegue un palo en la cabeza, pero la verdad es que yo creo que tiene que ver con actitud y con educación, porque yo creo que aquí hay un elemento relevante. Si nos criamos en una sociedad donde tendemos a reafirmar la legitimidad de mi único y propio modelo mental y realidad, lo que va a hacer a la larga no vamos a poder conversar. Tenemos que tener una práctica de poner a disposición o al menos bajar las barreras de que nuestro modelo mental... ¿sí? Las negociaciones y las conversaciones obligan a que uno se salga de su pedestal y acercarse al otro. Si no es un grito de un lado para otro, tiene que haber una actitud, una disposición de alejarse de donde uno está y acercarse a otro lado. Si no, si la persona está arriba de este pedestal pegándole palo a todo lo que le llega, no hay cómo convencerlo. No hay técnica, a menos que uses alguna clase de psicología particular que yo desconozco, pero a mí me parece que tiene que ver con un problema de actitud, y creo que esa actitud debiera ser parte de lo que tenemos que aprender en una sociedad que convive. Tiene que haber ese espacio, si no veo cómo. Oye, qué buena pregunta. La mía va por la misma línea, pero la voy a hacer después. Tenemos una pregunta más de Ruth ahora. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias también por la charla a Pedro. Bueno, la pregunta es esta. Yo trabajo con estudiantes principalmente apoyándoles en estrategias de aprendizaje, cómo mejorar su rendimiento académico y eso. Y lo que yo he observado mucho, que en cuanto al modelo mental que ellos tienen, desde el enfoque que nos explicó hoy Pedro, es que ellos han construido mucho estos principios de que tengo que ser excelente, tengo que ser productivo, tengo que ser responsable, tengo que hacer todo muy bien, porque si no, entonces yo no funciono, no sirvo yo para esta sociedad. Ellos hacen esa asociación. Entonces, frente a eso, están constantemente tomando decisiones, y esas decisiones después se las cuestionan y nace la culpa, porque no lo hice así, o porque no lo hice asado, o porque tomé 10 ramos, mejor hubiera tomado 2, qué sé yo. Entonces, frente a eso, quisiera saber qué recomendación nos podrías dar, Pedro, para quienes trabajamos con estudiantes, sobre qué recomendaciones les podríamos dar a ellos y a ellas también, para que puedan ellos manejar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Y aquí yo creo que te voy a defraudar, porque muchas veces yo he conversado sobre neurociencia con educadores y profesores, y una de las cosas que yo trato de enfatizar es que los científicos, en general al menos, no debiéramos ser prescriptivos. La neurociencia conoce mucho sobre el cerebro y conoce mucho de los mecanismos cognitivos. Pero trasladar ese conocimiento a un ambiente real y diverso como es una sala de clase, no puede hacer recomendaciones un científico, debiera hacer recomendaciones que surgen a partir de un entendimiento conjunto de neurociencias con educadores. Ahí es súper importante, porque algunas de las cosas que sabemos sobre el cerebro funcionan muy bien en un laboratorio, con escáner y electroencefalograma y medidas, y quizás en ratas, qué sé yo. Entonces, y eso sugiere ciertas cosas. Parece que uno está tentado a recomendar, pero no debiese uno recomendar, porque el ambiente especial del aula es algo que es conocido muchísimo mejor por ti que por mí. Y yo creo que estoy seguro que tú leyendo probablemente vas a alcanzar
recomendaciones mucho mejores de las que yo podría hacer desde el punto de vista de la neurociencia. Yo te podría dar recomendaciones a título personal, pero eso no vale, digamos, tan válida como la de cualquier otro. Mi sugerencia es que leas y converses y luego pruebes. En esta diversidad, sin duda que eso es fundamental, y probablemente Ruth, como dices tú, conoce mucho mejor a los estudiantes que lo que uno puede conocer en el laboratorio. Vamos con la última pregunta, que es de Telma. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Telma, gusto saludarte. Hoy súper entretenida con tu charla y con esto de la toma de decisiones. Me acordaste de mi proceso previo, pero te quiero llevar a otro lugar que es parte de lo que yo hago, que es la pediatría. Porque cuando tú señalabas que uno tomaba decisiones, imaginaba, y muchas áreas del cerebro también nuevamente se estimulaban. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto daña y a qué nivel cerebral en un cerebro en desarrollo cuando vive un niño en permanente violencia física y psicológica? Y esto finalmente hace que estos jóvenes, niños jóvenes y luego adultos, toman las decisiones también en base a eso que han vivido y que ha quedado plasmado desde la más tierna infancia en esta estructura cerebral. Oye, esa es mi pregunta. Bueno, pequeña, perdón. Bueno, no tan pequeña, es una tremenda pregunta. Y es una tremenda pregunta porque nuestro cerebro va construyendo este modelo mental según nuestra experiencia, como dije. Y el tener durante nuestra vida, y particularmente en la infancia, el tiempo saludable para poder ejercer este ejercicio de toma de decisiones es súper importante. Si en vez de esto estamos en una situación de extremo estrés por amenazas reales, físicas, emocionales, esto va a ocupar una enorme parte de nuestra vida y por lo tanto va a haber demasiado poco espacio para poder un buen ejercicio en la toma de decisiones. Y en el fondo nuestro modelo mental va a ser construido solo para poder dar cuenta de cómo enfrentar esta amenaza. Es un tipo de vida terrible que lamentablemente efectivamente sufren muchos niños en nuestra sociedad y por lo tanto al tener niños en esta situación los depriva de esta oportunidad de poder ejercer sus habilidades mentales y construir este espacio y capacidad de toma de decisiones. ¿Qué es lo que uno espera luego de adulto? Claro, de que su habilidad de tomar decisiones va a estar tan manchada un poco, ¿cierto?, por esta necesidad de haber vivido y haber enfrentado una amenaza, que no va a haber mucho espacio para haber adquirido este ejercicio para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, pucha, no se puede enfatizar más de lo que uno quisiera, pero es crítico, ¿cierto? Un ambiente adecuado para el desarrollo mental es uno de los procesos más fundamentales que debemos velar por las nuevas generaciones. Gracias, Pedro. Gracias, Telma. Tenemos una última pregunta de Ignacio y yo voy a aprovechar de anclar con la que tengo yo y ahí te escuchamos y después cerramos, Pedro, para que vayas a descansar. Ya llevamos mucho No, ha rato. estado muy entretenida la conversa. Así que... Sí, eran muchas preguntas. Lo que yo te quería preguntar, Pedro, porque se ha repetido también un poco y que va en este concepto como del causar daño. ¿De qué pasa con esas personas que están causando daño? Mira, a mí me pasa, y es una pregunta que va por el lado emocional y social. Yo me he preguntado múltiples veces, y laboral, perdón. Yo me he preguntado múltiples veces qué pasa con ese carabinero de fuerzas especiales que estuvo toda una tarde combatiendo con otro ser humano en Plaza Baquedano, Dignidad o Italia, como le queramos llamar según nuestra construcción mental de ese espacio, y tiene que llegar a su casa a abrazar a su familia. Yo me he preguntado tantas veces en esto. Yo tengo cuando tú dices uno tiene que agradecer la fortuna que tuve, me educaron con tremendo amor y me enseñaron a no odiar jamás.
A veces es malo que te enseñen tanto amor, pero así me enseñaron en la casa. Entonces pasa con que uno ve esta polarización de pronto de odiamos o no odiamos al que está reprimiendo. Y a mí me pasa que yo pienso en eso, estoy hablando de lo que preguntaba Telma, con ese hijo, esa hija de esta persona que laboralmente, socialmente, estamos enfrentando una situación de conflicto y tiene que llegar a abrazar a su guagua, a su hija, a su hijo, a su mujer, a su hombre, al final de una jornada de batalla y de lucha. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué pasa con esa construcción de mundo? Mira, yo creo que obviamente es absurdo decir que todos los carabineros de fuerzas especiales son psicópatas y que disfrutan pegarle a la gente. Eso es de un absurdo absoluto. Y lo que uno puede reflexionar es acerca de cómo construye su realidad el carabinero. Su familia es parte de su vida y también está en una institución que se le dan ciertas instrucciones y donde se le informa que él tiene la responsabilidad de realizar ciertas acciones y que por lo tanto él cumple con su deber al realizar esas acciones. No hay contradicción ahí, él está siendo consistente con aquello que se le instruyó y por lo tanto no debiera tener objeción si él confía en que las autoridades que le instruyen para que haga esas cosas lo hacen bajo el mandato de las autoridades. Y entendemos y legítimamente le damos a Carabineros el poder de la fuerza. Entonces, yo creo que la mayoría de ellos no, o sea, efectivamente puede sentirse mal, pero yo creería que la mayoría de ellos entiende o cree en su modelo mental que está cumpliendo con una obligación social que ha sido mandatada a través de una institución formal que está constituida de democracia, etcétera, etcétera. Mi pregunta más bien no iría a ese carabinero, iría a más arriba, digamos, a personas que son las que toman las decisiones al respecto. Esos son los que uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es su modelo de mente? Y ese es lo que yo creo que ahí hay que cuestionar más, porque los que toman las decisiones no es el carabinero de la calle, el que lo manda. Y ahí yo particularmente creo que debemos ser responsables a las autoridades y no al carabinero que está ahí en la calle. Por completo, se me pone la piel de gallina y me full emociona tu pregunta porque tiene que ver con la última reflexión que voy a hacer después de hacer la última pregunta. Ignacio preguntaba, y va en esto en lo mismo que hablaba recién, ¿qué pasa con este modelo mental si se quiebra cuando, por ejemplo, una persona migra o una persona escapa de una secta, o en el mismo caso cuando el carabinero se sale de fuerzas especiales y resulta que tiene que enfrentar otro papel? ¿Qué pasa con ese modelo mental? Bueno, muchas personas en su vida sufren quiebres importantes al cambiar drásticamente de vida. Una persona que se sale de una secta, alguien que se va a vivir a otro país, o incluso gente que quiebra con su tradición, sus culturas, su familia, enfrenta un quiebre en su modelo mental y es algo que debe ser una experiencia bastante compleja, digamos. Para algunos liberadora, para otros terrible, pero fíjense que nosotros hay una cierta comodidad de mantenerse en el modelo mental, porque me provee de ciertos beneficios, ¿cierto? Y salirme de eso crea incertidumbre, cambiar mi modelo mental, por eso no le gustó el cerebro, porque significa incertidumbre. Tengo que ahora evaluar todo un mundo de decisiones nuevas donde no tengo experiencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Eso es un desafío importante para el cerebro. Y de hecho, quizás no todos lo saben, pero los estresores más grandes en la vida de las personas son cosas que tienen que ver con cambios importantes. La muerte de un familiar, mudanza, es increíble, divorcios, son todas cosas que me cambian el mundo y requiero establecer un nuevo modelo y con una gran incertidumbre. Y la incertidumbre provoca estrés, y el estrés provoca todo tipo de daño físico-mental. Así que creo que efectivamente sí, enfrentan un gran problema y bueno, como sociedad uno debiera proveer los mecanismos para ayudarles, ¿cierto?
Pero si te fijas, las preguntas estuvieron todas más o menos como en temas súper parecidos. Nosotros este ciclo, como mencionaba Roberto, decía Verónica hoy día, el objetivo que tenemos era, ¿por qué estamos en FEN o desde FEN? Hablando de ciencia, bueno, porque nuestra y nuestros estudiantes tienen cursos de ciencia, todas les he charlado a ellos. La formación tienen cursos del área de la ciencia, de las humanidades. Queremos promover además que este conocimiento lo podamos usar como insumo para debate, para conversar. O sea, la ciencia recluida dentro de la universidad, en nuestros muros, que no se expande, no funciona, pero también sea al interior de la universidad, como hablábamos antes de partir la charla, antes de que nos abrieran los micrófonos. Si no somos capaces de debatir al interior de la universidad y hacer propuestas, ¿qué esperamos, ¿no es cierto?, que pueda pasar afuera? Y para finalizar mi reflexión de esta segunda charla, partimos con Gabriel, y Gabriel nos dio el mensaje, y por eso tomo lo de Carabineros. Gabriel decía, si nos amamos, no nos pueden poner a pelear, pensando en este concepto de esta ciudadanía nueva que debemos construir, esta ciudadanía que necesita alcanzar estos acuerdos. Yo te señalaba lo del amor, porque de verdad a mí me cuesta y me da mucha pena. Yo cuando veo a Carabineros reprimiendo me da más ganas de llorar y me da tristeza más que odiar, y que tiene que ver con que a uno le enseñan de una manera u otra. Entonces, para toda una fracción que a lo mejor no le han educado con el amor, evidentemente que es difícil decirle no odies. Si además mira todo lo que nos ha pasado, pero me encanta la reflexión que hace, que lindo que se haya vivido esto en el plebiscito pasado. Finalmente las responsabilidades no son de nosotras y nosotros como ciudadanía. Hay responsabilidades que están arriba, Gabriel lo mencionó en su charla. A las autoridades se les debería evaluar y sancionar si después de su mandato han efectuado mal su trabajo finalmente. O sea, cuando hay una responsabilidad tan grande, quizás que estar libre de sanciones es sumamente grave para 18 millones de personas. Y si una persona sabe que corre el riesgo de una sanción después de haber mandatado a un país, evidentemente que va a enfrentar la situación de manera distinta. Y tú, en una conversación que tuvimos hace unos días atrás con Kanki y con Carlos, mencionabas lo mismo, vuelvo al amor. Que puede sonar hippie, pero no, mentira, el amor es un valor. Yo creo que el amor debería estar en nuestra Constitución, el amor a la naturaleza, el amor entre nosotras y nosotros. Tú les decías en el acuerdo de la familia, es más fácil que lleguen a un acuerdo si hay amor, y que eso es lo que pasa en la pareja, en la familia, con las hermanas y con los hermanos. Solo para la reflexión final, Pedro, y porque nos quedan todavía 4 charlas más, que todas tienen que ver con Constitución también. La próxima es sobre patrimonio, vamos a hablar de paleontología, patrimonio y el amor a mi entorno. En este proceso, ¿cuál es el mensaje que Pedro Maldonado, con su sabiduría, nos entregaría como sociedad? ¿Cómo llevamos a cabo esta conversación para hacer un país que avance a un desarrollo integral? Voy a dos cosas. Uno, tomar lo último que dijiste y citar quizás a Humberto Maturana, que habla de que la democracia es vivir en el amor, y yo lo traduciría como el amor aquí es validar al otro, y un poco lo dice él, ¿cierto? Validar al otro significa poner en duda mi realidad para permitir un espacio de encuentro. Eso es amor en general. Y por supuesto, mientras más amor, más espacio le doy al otro. Digamos, eso es lo que vivimos en nuestra vida con nuestras parejas, nuestros hijos, ¿cierto? Le perdonamos todo. Sí, damos ese espacio. Pero quería terminar con otro mensaje que muchos me han escuchado varias veces y que tiene que ver con un mensaje desde la ciencia. Que tiene que ver con la práctica del pensamiento crítico. Y yo creo que nosotros como institución educadora, uno de los elementos importantes que tenemos que entregar es la práctica del pensamiento crítico que usa la ciencia, que nos permite evaluar adecuadamente para luego tomar decisiones. Y el pensamiento crítico, entre sus características, tiene que ver con el examinar alternativas de realidades posibles. Y en la medida de que
estamos más dispuestos, un poco contestando, ¿cierto?, algunas de las cosas que mencionaron los que llamaron, tiene que ver con el bajar las barreras de la realidad y del propio modelo. Si vamos a ser exitosos como sociedad, la única alternativa es la colaboración, así ha sido en la historia. Y mientras más nos neguemos a colaborar, a aceptar el otro, amor, como tú lo quieras llamar, mejor nuestras chances de mejorar y exitosamente superar este problema, digamos, que tenemos ahora como una crisis de desconfianza. Perfecto, Pedro. Pues Sofía mandó un mensaje con increíble instancia, queremos más de esta, sin duda que conversar y hablar del conocimiento que generamos dentro de la universidad es nuestra responsabilidad, o sea, no podemos seguir evadiéndolo. Te damos 1.000.000 de gracias, Pedro, por todo el tiempo, ¿no? Porque lo de la charla fueron 2 horas, pero esto fueron muchas reuniones previas a poder llegar a esta charla. Gracias a Raúl y Fernando que nos están ayudando con la transmisión, Carla, Jaime, Verónica, María de los Ángeles Lacán, que con Carlos hizo intervención teatral, y nos vemos la próxima semana. Esto va a quedar grabado, así que esperamos sacar un montón de cápsulas y frases de lo que dijiste, pero esto queda grabado y nos vemos la próxima semana cuando vamos a conversar con Alexander Vargas sobre paleontología. Pedro, un abrazo gigante, muchas gracias, adiós. Muchas gracias, felicitaciones a FEN y a todos los que hicieron posible esta conversación, lo pasé increíble, también gracias especiales a María de los Ángeles y Carlos. Bueno, vamos a seguir escuchando las próximas, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Adiós. Chao.